Queridos hermanos, vamos a iniciar ahora esta segunda sesión de nuestro curso de educación de los hijos. Planteamos algo general en la primera sesión, trayendo, y yo les había pedido a ustedes que leyeran especialmente ese texto del padre Kentenich, donde habla de un cristianismo de diáspora y cómo eso exige una nueva imagen del cristiano del futuro, el tipo de cristiano, de personalidad que tiene que forjarse en él, y en segundo, la manera de educarlo. Y ahora nos vamos a ir introduciendo de a poco en este tema. Son múltiples los factores, ¿no es cierto?, que influyen en la educación. O sea, si tratamos aquí un aspecto y vamos a hacerlo, no dejamos otros de lado, porque no los nombremos quizás. Pero teniendo en cuenta eso, o sea, digo, múltiples aspectos, piense usted un niño hoy día, ¿qué influencias recibe? Educativas, digamos, ¿qué factores influyen en su educación? El ambiente, básicamente, ¿cierto? Vive en un ambiente que lo educa, que querámoslo o no, le enseña a pensar, a querer, a las cosas que aspira. Todo eso lo va recibiendo, llamémoslo así, pasivamente. El ambiente influye, el ambiente externo por de pronto, en diversas esferas de ese ambiente, está en el kinder o en el colegio o en la universidad, qué sé yo, y el ambiente del hogar también es determinante. Desde la pintura o cómo están pintadas las paredes internas, digamos, de la luz que hay, del orden o desorden, qué sé yo, todo eso influye, me educa, quiéralo o no. La manera en que se habla, en que la gente se trata al interior del hogar, todo eso me va educando. Fíjense que nosotros normalmente en los factores educativos destacamos la inteligencia, la voluntad, la educación de los instintos, pero dejamos bastante en segundo plano, a pesar de que sabemos que existe, el inconsciente. ¿Cómo educamos el inconsciente? Fíjense que la mayoría de nuestras reacciones provienen del inconsciente. Nosotros estamos, por así decirlo, formateados de alguna forma. No que nos hubieran formateado como un computador, digamos, pero sí las impresiones que vamos recibiendo, ¿no es cierto?, se anidan en nuestra sensibilidad, llamémoslo así, profunda, en nuestra emotividad profunda. Los alemanes tienen una palabra especial que ustedes algunos deben conocer, el Gemüt, esa esfera, digamos, donde se confluyen lo lúcido y lo poco lúcido, esto que descubrió, digamos, y Freud y después se siguió desarrollando, pero que se trató básicamente en los ámbitos de la enfermedad patológica, de la patología, los traumas, ¿no es cierto? Pero igual nosotros esperamos ser relativamente normales, ¿no es cierto? Tenemos igual traumas normales, o dicho positivamente, ¿no es cierto? Tenemos impulsos internos normales, predisposiciones, nos predisponemos a pensar, a actuar de una forma determinada, inconscientemente. Y muchas veces aquello que la inteligencia nos dice, esto es lo que hay que hacer, así es, o que la voluntad me dice, hazlo así, lo voy a hacer así, me gana muchas veces el instinto, la pasión desordenada, o me gana lo que viene del inconsciente. Y ese inconsciente que quisiéramos ahora tomar en primer lugar como factor de educación. La educación por el ambiente está en esta línea. ¿Qué pasa en el ambiente? ¿Qué vivo yo en el ambiente? ¿Qué experiencias tengo yo en el ambiente? El ambiente está conformado
por acontecimientos, por cosas que suceden, por las personas, pero hay personas especiales en las cuales influye muchísimo. Por de pronto en el hogar, que determina en general lo que pasa en el hogar, cómo se vive, cómo se habla, etcétera, etcétera, cómo se trabaja, cómo se distraen las personas, son los papás. Querámoslo o no, digamos, los papás son un factor que debiera de ser siempre positivo, la mayoría de las veces positivo, pero en general muchas veces hoy día o están ausentes los papás, o semi ausentes, a veces físicamente presentes, pero psicológicamente ausentes. En todo caso, el lazo, los lazos de afecto o desafecto que se van creando van modelando mi interior. Y aquí hay algo que el padre Kientenich lo destaca en forma muy fuerte. Dice, nosotros más que por ideas, por enseñanzas, por comandos, por decir hay que hacerlo así, así lo hacemos, así hay que hacerlo, y si uno lo hace así, te castigamos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Nos educan por lo que son, por cómo se tratan entre ellos, cómo se hablan, cómo se quieren o no quieren. Si ellos discuten de una forma que no conviene, eso me educa. Yo lo voy registrando. Si mis padres tienen un lazo de amor real, paternal, maternal, con el hijo, conmigo, entonces, ¿qué va a pasar? En ese ambiente donde yo me siento querido por ellos y respetado por ellos, yo voy a tener inconscientemente una predisposición a asumir su modo de vivir, de pensar y de actuar. Voy a tener la predisposición a favor de ellos. Y simplemente este vínculo afectivo, que ojalá sea muy profundo, fuerte, cálido y siempre respetuoso, eso como lo más importante casi, yo voy a educar, o nosotros vamos a educar al hijo, llamémoslo así, funcionalmente. Él va a adquirir nuestros pensamientos, eso, nuestra manera de pensar, nuestros criterios, porque nos quieren, porque están abiertos a nosotros. Incluso van a asumir nuestros castigos, digamos, cuando les digo esto no se debe hacer por esto, esto y esto otro, van a recibirlo porque nos quieren. Es la base de todo. La piedra angular de la educación está en los papás, y en el colegio después, en los profesores, en los maestros. Si es así, en este ambiente, donde se da, como les digo, una convivencia que educa o no educa, o educa mal, ¿qué es lo más importante? Que nosotros racionalmente no lo registramos. Son las experiencias, llamémoslo emotivas. Hay experiencias especiales, singulares, que el padre Kientenich las llama vivencias. Fíjense que en alemán hay dos palabras que distinguen vivencia y experiencia. Nosotros los tenemos casi como sinónimos. En alemán una Erfahrung es una experiencia y una Erlebnis es una vivencia. ¿Qué dice esta vivencia? Algo que yo vivo, experimento, pero viviéndolo, pero que consuena viviéndolo afectivamente, que me toca mi sensibilidad profunda. O sea, yo registro cosas, y registro esas vivencias. Mejor dicho, el inconsciente las va a registrar. Yo no me doy cuenta a veces, pero yo vivo algo y eso queda en mi corazón. Y no solo en mi corazón, más adentro todavía. Y desde ahí, si es una vivencia positiva, me va a predisponer a ciertas cosas positivamente. Tomemos un ejemplo bien simple. Todos nosotros tenemos experiencia de autoridad.
los papás ejercen la autoridad, a veces desgraciadamente no la ejercen por miedo a sus hijos, digamos, pero supongamos que la ejercen y a veces la ejercen muy mal. Son autoritarios, son críticos, malamente, digamos. O sea, y el niño va teniendo una experiencia de una autoridad, quiero diciendo, la autoridad es así, hay que defenderse de esa autoridad, no confíes tanto. Interiormente se le dice algo. Pero de repente se produce una vivencia. Supongamos que ese papá llegó bebido a la casa, retó al niño, le pegó, le dijo, tú eres un tal por cual, qué sé yo, bla, 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 bla. El niño tiene ahora una vivencia negativa. Y eso lo registra sobre las otras vivencias y se crea entonces un nudo adentro de él, o un foco, mejor así decir, un foco que si ve mañana a otra autoridad va a estar predispuesta en contra, porque está predispuesto por esa vivencia en contra de la autoridad de su papá o de su mamá. Y a lo mejor se va a encontrar con otras personas que tienen autoridad en el colegio, donde sea, digamos, en el trabajo, y va a actuar comandado desde adentro por esa vivencia profunda que quizás estuvo dormida ahí, pero que se despierta cuando aparece otra persona que también tiene autoridad. Y no le voy a creer que es mala autoridad, a pesar de que esa persona puede ser una muy buena autoridad, pero yo estoy predispuesto en contra. ¿Se fijan? ¿Cómo educar al niño de modo que tenga vivencias profundas y positivas? Supongamos que nosotros rezamos en la casa, somos una familia católica, y acostumbramos quizás a rezar en la mañana o vamos a misa los domingos juntos, digamos, hay un ambiente católico, hay imágenes católicas, cristianas. El ambiente, ese, dice, en nuestra vida ocupa un lugar especial Dios, la Virgen. Y hay una cierta predisposición positiva para ello. Pero supongamos que hay un momento o que una familia se ha reunido para una celebración, a ver, pongamos de Navidad, que es más común, pero no simplemente en los regalos y esto y esto otro, está bien, está el niño Dios ahí, digamos, está el pesebre, pero se produjo un ambiente de intercambio, un ambiente donde jugaba la luz, tal vez la música, y se fue conversando, y la gente se abrieron, y tuvieron un momento intenso, emotivo, lleno de significado religioso. Y eso el niño no lo olvida. Quizás lo olvida puntualmente, pero queda ahí. O sea, queda como una vivencia religiosa, positiva, que lo va a predisponer mañana a tener momentos semejantes a esos. Porque él tiene la vivencia de que es algo lindo, bueno. O supónganse ustedes, vivencia, yo voy por la calle, hay un accidente, una persona en el suelo herida, me acerco, veo, otra persona al lado muerta, me impresiona, lo registro, ¿no es cierto?, lo que hay a la hora, la gente que había, todo, queda en mí. No hay nada que no registremos en el fondo. Bueno, ¿qué pasa con esa experiencia? Fíjense que yo puedo llegar después a la casa, me tocó este accidente, fue así, asá, pasó esto y esto otro, y después llegó, y la persona era una persona joven, puedo contar todo. Un accidente, una cosa que pasó, una noticia, digamos, la doy yo mismo. Pero supongamos que ese mismo accidente, yo lo veo eso, pero
me toca de repente en mi interior y me dice, y yo podría estar ahí, yo podría estar muerto. A esta persona lo atropellaron y estaba bien contento, igual como estaba yo andando por aquí. Y ahora ya no existe. ¿Qué es de mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Entonces, esa experiencia, pasa a ser una vivencia profunda, que me toca un valor profundo, ¿no es cierto? El sentido de mi vida, ¿para dónde voy? Esto es lo que quiero que pongamos en el tapete para la educación. ¿Cómo educamos nosotros? Por experiencias profundas, por vivencias. ¿Cómo contrarrestamos la cantidad enorme normalmente de experiencias y vivencias negativas que están teniendo nuestros hijos? Que le llegan en internet, que le llegan por el computador, que le llegan por los amigos, que le llegan en el carrete, que le llegan por todos lados. ¿Qué hacemos? Bueno, procurar vivencias positivas en diversos órdenes, de convivencia, manera de trato, de respeto, cómo se trabaja acá, cómo se castiga, todas esas cosas. Pero ¿qué hacemos los papás con las vivencias negativas que tienen nuestros hijos? Con los pequeños traumas, y a veces traumas, los retó en el colegio, un profesor lo descalificó, que se quedó marcado con eso. Y eso le dolió, y el niño ahora se siente poca cosa, qué sé yo. ¿Cómo soluciona ese problema? Tiene que solucionarlo porque de pronto con vivencias positivas en el mismo orden. Pero ¿no tendría el papá y la mamá que ayudarlos a elaborar esa vivencia? A que la saque a flote, a que vea lo que pasó, el significado positivo que tiene, lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, y se va sanando esa mala vivencia, porque los papás ayudan al niño o al hijo a superar ese veneno que tiene adentro. Lo saca a flote, le ve el significado positivo que pueda tener, lo integra en su personalidad. Otro campo, se fija, importante para la educación con vivencias. Y, por otra parte, y con esto voy a terminar para no alargarme mucho, desgraciadamente, la cultura actual, que es algo de lo que vimos en la primera sesión, es una cultura de la exterioridad, donde hay mucha experiencia, mucha información. Tengo toda la información de todos los noticiarios habido y por haber en mi teléfono. Y en lo que escucho y veo y lo que se comenta. Comentamos todo, estamos al tanto de todo. Pero nada cala hondo. Somos superficiales, tremendamente superficiales. Fíjense que eso el padre Kentner lo dijo en 1912, en el acta de prefundación. Conocemos el macrocosmos, y lo que tenía el padre Kentner era un macrocosmos muy limitado. Hoy día es increíble los medios de comunicación, ¿no es cierto?, que tenemos hoy día. O sea, es un mundo del macrocosmos, que estamos metidos en ese macrocosmos, que nos llega por los poros, por todos lados, pero el microcosmos, nuestro corazón, el lenguaje de nuestro corazón, no lo conocemos. Conocemos mucho el lenguaje, pero no el lenguaje de nuestro corazón. Hemos perdido la interioridad. Y eso significa, a la larga, una incapacidad de vivenciar más profundamente lo que me sucede. No lo recepciono, soy un cúmulo como un computador de cosas, digamos, puedo apretar una tecla, me sale esto porque tengo esa información, pero nada cala hondo, no hay alma. Nuestra cultura es una cultura sin alma. Enseñan los papás a tener profundidad de vida, a reflexionar, a decantar las cosas. Hay momentos en ellos mismos, como papá, como persona, y en el hogar, donde aprendamos a contemplar lo que nos pasa, a repasar, a gustar. Padre Kentner tiene acá palabras que repite mucho: pregustar, gustar, posgustar. Bueno, está planteado, ¿no es cierto?, por lo menos algo. Lean después los textos, yo creo que los van a ayudar
En esos textos, como les digo, hay preguntas de comprensión, de reflexión, hay tareas. Ojalá, si son en matrimonio, lo hagan en común, pueden hacerlo en un grupo, personalmente, pero hay que trabajar estos temas. Vamos a ir poco a poco tomando ciertos temas, pero de nada serviría ver un video que dura, qué sé yo, está durando parece unos 20 minutos ya, un poco demasiado, pero entra por aquí, sale por allá, entra por ahí, sale por el otro ojo, digamos. Tenemos que decantar, tenemos que rumiar las cosas, aplicarlas. ¿Y esto en nosotros qué? Bueno, quedamos en eso. Que el Señor y el Espíritu Santo nos ayuden a educar bien a nuestros hijos.